Muy buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca de algunas dudas que quizás puedan tener o incluso que tal vez no se les hayan ocurrido estos temas. Y bueno, como sabes, en estas pláticas nuestra intención es darte algunos tips, darte algunas ideas para que tú en base a esto y estas dudas que te vayan surgiendo, te acerques a los profesionales que te guiarán de la manera más adecuada para todo el proceso en lo que es el desarrollo de esta enfermedad del Alzheimer. En este caso vamos a hablar de algunas cosas en cuanto a los aspectos legales. Entonces, puedes acercarte a lo que son los profesionales, a los abogados o algún profesional, asociación que te ayude, te oriente de la manera adecuada, de acuerdo, primero, obviamente, en el país en el que estás y después que cada estado puede variar. Entonces, sí es bien importante que te acerques a un profesional que te pueda orientar de la manera correcta. Y bueno, vamos a comenzar a platicar porque recuerda que cuando empieza el Alzheimer y se va desarrollando, la persona comienza a perder muchas capacidades cognitivas. Entonces, comienza a perder lo que se llama capacidad civil. ¿Y qué es una capacidad civil? Bueno, pues esa capacidad que tienen las personas, los ciudadanos, de tener derechos y obligaciones, pero al mismo tiempo la capacidad que tienen de poder ejercerlos. Hay que ir modificando esta capacidad de acuerdo a cómo se va modificando la condición de la persona. ¿Por qué? Porque es una medida de proteger al paciente y obviamente también de asistirlo en lo que son las tomas de decisiones que le podrían ya estar siendo difíciles de acuerdo a su condición. Entonces, de acuerdo a este curso, como va evolucionando el Alzheimer, pues los pacientes van a ir presentando lo que son dificultades para ejercer estos derechos y también lo que son las obligaciones. Estas dificultades, pues bueno, los pueden llevar a situaciones de riesgo que van a tener que ser protegidos, obviamente, de manera imprescindible. Esto es imprescindible. Quizás no te lo habías preguntado, no lo habías pensado, pero hay muchas razones para contratar a un buen abogado que te ayude a preparar todos estos documentos de planificación anticipada, es decir, para que te ayude, como te comentaba yo, a interpretar las leyes de tu estado, a que te sugiera cómo puedes garantizar que se cumplan los deseos de la persona y también de la familia, que te ayude a comprender cómo las leyes están en tu lugar y cómo varían de estado a estado, porque, por ejemplo, si tú te cambias con tu paciente a otro estado, pues quizás tendrás que acercarte a preguntar si hay que modificar algo de lo que ya se hizo, si hay algún divorcio, si hay alguna muerte, todo esto va a ir variando. Entonces sí es bien importante que tengas una persona que sepa qué hacer y que te ayude y te vaya guiando para que todo esto esté en regla. Estos directivas anticipadas, que son una pregunta que surgiría, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué acciones puedo llevar a cabo? Pues bueno, estas directivas anticipadas que decíamos pueden ser de diferentes, puede ser la legal y puede ser la médica. Ojo, la directiva anticipada para atención médica es un documento en el que se va a decir los deseos de la persona, cómo me van a cuidar, quién me va a cuidar, todo este tipo de cosas cuando yo ya no puedo tomar decisiones. Ojo, atención médica, es decir, no sé, la parte de si me quiero que me desconecten, si llego a ya no respirar, que la donación de órganos, todo este tipo de cosas. Estamos hablando de la parte de la directiva médica, ¿no? Hay que hacer un poder notarial, por ejemplo, también sería muy buena idea para que haya una persona que pueda tomar esas decisiones de salud en cuanto a la persona con demencia, cuando ella ya no pueda hacerla. Algo que se le llama testamento vital o testamento en vida también va a tomar nota de cómo quiere la persona que se lleve ese tratamiento, ¿no? Como decíamos, quizás está inconsciente y qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer en ese momento que ya no puede tomar la decisión en un tratamiento de emergencia, por ejemplo. La orden, como te decía, por ejemplo, de no resucitar, esto es bien importante, ya la persona decidirá si quiere que resuciten o no. También puede incluir algunas otras cosas como la donación de órganos, este tipo de cosas que
para el paciente pueden ser importantes en su momento, pero que después ya no va a poder decir sus deseos. Estos documentos tienen que llevar lo que son los procedimientos médicos, por ejemplo, de diálisis, de donación de cerebro, de transfusiones de sangre incluso. Entonces, sí es bien importante que se obtenga este permiso previo, que la persona te dé a ti para que tu médico o su médico, para que su abogado, para que su cuidador, para que en todos lados puedan hablar contigo, te puedan estar diciendo cómo es la condición de la persona y tú puedas de alguna manera poder tomar estas decisiones, ¿no? Obviamente esto lo puedes extender a más cosas, ¿no? Como pues, el banco, el crédito, los asociados financieros, todo esto. Pero recuerda, si tú no tienes ese permiso, no vas a poder preguntar. O vas a preguntar, pero no te van a poder dar respuesta, ¿no? Si quieres hacer un reclamo o algo, la persona te tuvo que haber autorizado antes, ¿no? Cuando ella estaba capaz de hacerlo. Hay otra cosa que se llama poder notarial duradero para lo que son las finanzas. Esto ya está hablando de lo que son las finanzas, ¿no? Cuando la persona con demencia ya no puede tomar esas decisiones en cuanto a lo que es el dinero, en cuanto a lo que son las finanzas, pues bueno, esta persona va a ayudar a que no tenga que haber esos procesos después largos y cansados porque no hubo alguien que estuviera autorizado para hacerlos. Un testamento, por supuesto, que va a indicar cómo se van a distribuir los bienes. El anterior era un testamento vital, era en vida, es decir, qué es lo que va a hacer las decisiones médicas. Este es para cómo se van a distribuir los bienes, el patrimonio de la persona, después de que fallezca, obviamente, y si tiene que especificar algunos arreglos, por ejemplo, si hay niños a cuidado, adultos mayores dependientes o incluso hasta mascotas. También puede incluir donativos que la persona quiera hacer, fideicomisos de cómo se va a administrar el patrimonio, inclusive hasta los arreglos del funeral y de los entierros. Los médicos te recomiendan mucho que en cuanto tengas este diagnóstico, que pase obviamente la impresión, que ya estés un poquito más tranquilo y claro, comiences a tomar las riendas de este asunto, comiences a tomar ese tipo de decisiones para que, recuerda, no se sabe el Alzheimer realmente cuánto puede prolongarse, entonces quizás estáis muy bien durante mucho tiempo, quizás no, entonces lo mejor es que lo hagas pronto, ¿no? Puedes hacer un fideicomiso en vida, por ejemplo, también, que eso es cuando tú todavía estás vivo para administrar el dinero, los bienes y las propiedades, es decir, ya dejaste todo arreglado, controlado, como de acuerdo a tus deseos y a lo que tú quieras que esté sucediendo con todo esto, ¿no? Bueno, esto puede incluir muchas cosas como tus bienes, tus casas, tus carros, todo este tipo de situaciones. Pero bueno, entonces, ¿en dónde puedes obtener esta ayuda con esta planificación legal y financiera? Bueno, hay que recordar algo, lo que son los médicos, los profesionales de la salud en esa área, ellos no van a poder ser tus asesores legales, obviamente, pero sí te pueden aconsejar que lo hagas, te pueden quizás dar alguna guía hacia dónde te puedes dirigir. Y algo bien importante, que sí es parte de todo esto, el médico junto contigo, obviamente, cuando tú vayas pidiendo estas acciones legales, cuando, por ejemplo, llegue el momento en que la persona ya no esté capacitada y todo, el médico, este equipo de atención médica es el que va a decir, está en esta etapa. Ahorita todavía puede tomar decisiones, ahorita ya no. Ellos lo tendrán que avalar de alguna manera para que obviamente los abogados y los jueces pues puedan tomar las decisiones legales adecuadas, ¿no? Entonces hay que acercarse a estas personas y bueno, recuerda que también hay algunas planificaciones anticipadas en cuanto a lo que son estos cuidados de salud. Recuerda que hay que estar constantemente o cada año por lo menos visitando a tu abogado o a la asociación que te haya ayudado a la parte legal, por las cosas que pueden ir variando, ya sea en cuanto al estado o en cuanto a la situación de la persona. Hay abogados que son especializados, por ejemplo, en lo que es el derecho de la tercera edad, y ellos van a ayudar a esas personas mayores y también a las familias para que puedan interpretar, como decíamos, esas leyes, para que comprendan las opciones que tienes financieras, legales, de todo este tipo de cosas. Y bueno, también hay lo que se llaman administradores
de cuidados geriátricos. Y ellos son trabajadores sociales o incluso enfermeros, pero que están debidamente capacitados y pueden ayudar o orientarte hacia dónde debes ir, dónde debes de preguntar, qué tipo de papeles pudieras hacer o hacia dónde tienes que dirigir. Recuerda, a esto es, en cuanto a todo esto que estamos platicando, los consejos que se te pueden dar, porque de repente alguien puede preguntarle a su médico eso, ¿no? ¿Qué me aconseja? Bueno, los consejos es que comiences, como te decía, temprano. El ritmo, obviamente, de que el paciente se vaya deteriorando va a ser bien, bien personal. Cada uno es diferente. Entonces, lo más adecuado es que en cuanto tengas el diagnóstico, si es que todavía la persona está consciente y es posible, pues te pongas a planificar esto con ella para empezar a checar qué es lo que se va a hacer. Si ya no es posible, tienes que checar con el abogado a ver qué es lo que se tiene que hacer junto con el médico para que se pueda también de alguna manera arreglar todo esto. Esto es para que después no tengan problemas, después no se alarguen las situaciones, para que tú tengas todos tus documentos importantes reunidos. Eso es otro consejo. Reúne todo, administra todo, guárdalo en un lugar adecuado para que en el momento en el que se necesite tú puedas checar qué es, llevárselo al abogado. El abogado quizás también puede tener una copia o algún familiar cercano para que si se necesita, ahí esté todo y se puedan mantener los deseos del paciente tal y como él los pidió. Hay que revisar, como te comentaba, este es otro de los consejos, estos planes con regularidad para que se vayan actualizando los documentos si es necesario. Recuerda que la enfermedad se puede prolongar varios años, entonces ve cada cierto tiempo a checarlo para ver si hay algo que actualizar o si están en perfecto estado todavía y todavía están funcionando. Y hay que tratar de reducir lo más que se pueda todo lo que cause ansiedad. Por ejemplo, la parte de los arreglos funerarios, del entierro, todo esto no es un tema padre de hablar, no es algo, pero quizás si lo haces temprano y se queda ya arreglado, lo hablaste una vez o lo hablaron una vez con tu paciente, que obviamente le va a generar mucha ansiedad, pero una vez que se quede eso resuelto, ya no se le saca la vuelta, ya quedó esto y ya está listo, ya está arreglado. Y eso, obviamente, en el transcurso de lo que es este proceso, pues va a reducir la ansiedad para todos. Esto ya se quedó tranquilo, ¿no? Y bueno, en otro aspecto también es lo que son los asuntos financieros. Si tú conoces a alguien, por ejemplo, que tiene demencia, ¿cómo lo puedes ayudar? Quizás no tiene a mucha gente alrededor o no tiene a familiares que lo estén ayudando, pero si tú eres una persona cercana o algún amigo de confianza, por ejemplo, ¿qué puedes hacer? Bueno, pues hay que estar, o incluso un familiar que está con él, hay que empezar a estar atento a esos indicios de problemas con el dinero. Si tú empiezas a ver que empieza a tener problemas para hacer pagar sus cuentas o que tiene, por ejemplo, mucho dinero guardado que no lo ha gastado, que no lo ha ido a depositar, todo ese tipo de cosas, hay que empezar a platicar con el paciente para que vea él cómo se puede asesorar o cómo se puede administrar. Por ejemplo, se le puede estar dando pequeñas cantidades de efectivo, pero para esto ya tiene que tener a alguien que se esté encargando de sus finanzas y que lo mejor sería que fuera una persona designada legalmente, una persona de su confianza. Y entonces, en lugar de que tenga todo el dinero, pues le puedes dar algo de efectivo para que se sienta todavía el autónomo, vamos, pero que no se vaya a extralimitar en lo que son tarjetas de crédito o el dinero, por ejemplo. O sea, hay que recoger tarjetas, todo esto. Es una de las maneras en las que se le pueden ayudar, por ejemplo. También se les puede ayudar a establecer todo lo que son los pagos de manera automática, ¿no? En los cargos del banco, por ejemplo, que se vayan directos, la hipoteca, todo esto, para que no vaya a haber algún olvido que después le cause problemas, ¿no? Por ejemplo, que no pague la hipoteca y cuando se den cuenta es porque ya tiene un aviso, ¿no? De que no ha estado pagando en algunos meses o algo. Esto va a ser automático y obviamente va a estar todo correcto y a tiempo. También hay que ayudarlos a protegerlos contra lo que son estafas, por ejemplo, por fraude. ¿Qué podría hacer este tipo de cosas? Pues del telemercadeo, ¿no? Que luego te pueden hablar o algo, o que la persona está viendo el anuncio y de repente hable
¿Qué pasa con esto? Para evitar que le estén marcando algo, puedes incluir el número del teléfono de la persona en algo que se llama no llame, ¿no? Registro Nacional no llame, para que no lo encuentren y no le estén hablando. Y bueno, ya le reduces ese grupo de personas que le pudieran de alguna manera abusar de su condición. Y también, bueno, también se puede haber que hay alertas de fraude, por ejemplo, a través de lo que es el banco, de las tarjetas de crédito, todo este tipo de servicios que están monitoreando lo que es la parte de las finanzas. Y eso será muy bueno, eso será algo que lo puede ayudar muchísimo, ¿no? Entonces, hay que recordar que hay que tomar estas medidas, que hay que establecer, como te decía hace rato, primero ese consentimiento para administrar las finanzas, para que se eviten los problemas también, para que tengas la posibilidad de firmar también, todo este tipo de cosas y puedas apoyarlo de una mejor manera, que también se hayan planificado ya todos los costos de atención del hogar y de ciertas cosas de antemano, por ejemplo, ¿no? Para que puedas analizar todo lo que son las posibles acciones, ¿no? Puede contratar un cuidador, que los medicamentos, todo este tipo de cosas, cómo lo vamos a sobrellevar. Y bueno, te estoy hablando de que tú puedes elegir alguna de estas opciones y quizás ahorita estás oyendo la plática y dices, sí, pero yo no tengo, por ejemplo, los recursos monetarios para pagar el abogado o para hacer todo esto que me estás diciendo. Bueno, tú puedes acercarte, también hay servicios estatales que son libres, vamos, que son gratis, para que las personas que tienen estos bajos recursos puedan tener también una buena planificación legal y financiera, de alguna manera se vayan organizando, administrando y vayan dejando todo bien organizado, sin importar, vamos, en esta parte, si cuentas con recursos o con cuántos recursos cuentas, ¿no? Hay que acercarse, como te decía, a preguntar, a que te asesoren para que te guíen en donde están estos servicios a los que tú puedes ir y que te van a dar de una manera gratuita este servicio. Y pues muchísimas gracias a todos, espero que les haya servido este tema. Nos vemos la semana que entra y recuerden acercarse a Lambda, siempre están para ustedes, para que los guíen, como decíamos, los asesoren, les den algunas ideas. Muchísimas gracias y que tengan una hermosa semana.